¿Sabías que el tadalafilo no solo se usa para la erección, pero tampoco es una pastilla para tomar a la ligera? Hay miles de hombres que lo consumen sin receta, sin información y sin saber exactamente qué están metiendo en su cuerpo. Y hay otros que lo necesitarían bajo supervisión médica y no lo saben. Hoy vamos a hablar de qué es realmente el tadalafilo, para qué sirve, qué riesgos tiene y por qué la información correcta puede marcar una diferencia importante. Sin sensacionalismo, sin dosis, con responsabilidad. El tadalafilo es un medicamento que pertenece a una familia de fármacos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Su principal mecanismo de acción es favorecer la relajación de los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo de sangre hacia determinadas partes del cuerpo. Se usa principalmente para tratar la disfunción eréctil cuando hay una causa que lo justifica. También tiene indicaciones médicas en otras condiciones, como la hipertensión arterial pulmonar o los síntomas de la próstata, siempre bajo prescripción. No es un estimulante, no es una hormona, y no actúa si no hay estimulación sexual de por medio. Es un medicamento con indicaciones concretas, no un producto de venta libre para cualquier persona. En los últimos años, el tadalafilo ha ganado popularidad más allá de las consultas médicas, y hay razones por las que muchas personas hablan positivamente de él cuando se usa en el contexto adecuado. A diferencia de otros medicamentos similares, su efecto puede durar más tiempo en el organismo, lo que algunos describen como más natural o menos dependiente del momento exacto de la toma. Cuando está indicado médicamente y hay una causa real de disfunción eréctil, puede mejorar la función sexual y con ella la confianza y la calidad de vida del paciente. Pero aquí empieza el problema, porque lo que funciona para una persona con una condición médica específica no necesariamente aplica para todos, y ese matiz se pierde completamente en las redes sociales. Antes de hablar de riesgos, hay que desmontar algunas ideas equivocadas que circulan con mucha frecuencia. El tadalafilo no aumenta la testosterona. Son mecanismos completamente diferentes. No resuelve problemas de pareja, ansiedad sexual, estrés crónico ni baja autoestima. No compensa el mal sueño, el sedentarismo, el exceso de alcohol o la mala alimentación. Y no es una solución permanente si hay una causa de fondo sin tratar. Si un hombre joven tiene problemas sexuales persistentes sin causa aparente, eso puede ser una señal de algo más, un problema cardiovascular, hormonal, emocional o neurológico que merece evaluación. Tomar una pastilla sin entender por qué hay un problema puede retrasar un diagnóstico importante. Como cualquier medicamento, el tadalafilo tiene efectos secundarios que no siempre se mencionan cuando alguien lo recomienda en Internet. Los más comunes incluyen dolor de cabeza, enrojecimiento facial, congestión nasal, molestias digestivas y dolor muscular o de espalda. También puede provocar mareo o una bajada de presión arterial, especialmente si se combina con otras sustancias. Pero hay señales que requieren atención médica urgente: dolor en el pecho durante o después de la actividad sexual, pérdida repentina de visión o audición, o una erección prolongada y dolorosa que dure más de 4 horas. Estas no son situaciones raras de manual, son emergencias reales que han ocurrido en personas que tomaron este medicamento sin supervisión. Este es probablemente el punto más importante de todo el video. El tadalafilo no debe combinarse con nitratos. Los nitratos son medicamentos usados para el dolor de pecho o problemas cardíacos y también están presentes en sustancias recreativas conocidas como poppers. La combinación de tadalafilo con nitratos puede causar una caída severa y peligrosa de la presión arterial. Esto no es una advertencia menor, puede ser una emergencia médica real. También debe usarse con precaución si se toman medicamentos para la presión arterial o alfa bloqueantes, ya que el efecto sobre la presión
puede sumarse. El alcohol en grandes cantidades también puede potenciar el mareo y la bajada de presión. Si tomas cualquier otro medicamento y estás considerando este tratamiento, habla primero con tu médico, sin excepción. Independientemente de si el tadalafilo está indicado o no en tu caso, hay hábitos que tienen un impacto directo en la salud sexual y cardiovascular masculina. Dormir entre 7 y 8 horas mejora la producción hormonal y la recuperación general del organismo. El entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular mejoran la circulación y la salud del corazón, que es la base de la función eréctil. Reducir el alcohol y eliminar el tabaco tiene un efecto positivo real y medible en la circulación. Controlar el estrés crónico reduce el cortisol y protege la salud hormonal. Y revisar periódicamente la salud cardiovascular y los niveles hormonales con un médico es, para muchos hombres, el primer paso que nunca dieron. El tadalafilo puede ser una herramienta útil para algunas personas, en el contexto adecuado y con la supervisión correcta, pero no es un atajo, no es una solución para todo y no está exento de riesgos. La salud sexual masculina depende del corazón, las hormonas, la mente, los hábitos y la relación con el propio cuerpo. Ninguna pastilla puede sustituir eso. La decisión correcta siempre empieza con información honesta y con un profesional que te evalúe de forma individual. Eso no es debilidad, es inteligencia. Guarda este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Sígueme para más contenido sobre salud masculina, bienestar y hábitos que mejoran tu vida. Este contenido es informativo y no sustituye ayuda médica profesional. No tomes tadalafilo, hormonas, medicamentos ni suplementos sin consultar con un especialista.